Buenas tardes, mi nombre es Ivana y este taller es de la prevención de consumo de drogas en preparatoria en el CECITES de Santa Ana, Sonora. Se eligió este tema ya que el consumo de drogas es un problema que siempre ha existido y va incrementando con el tiempo. Es preocupante ya que afecta a una gran población de jóvenes y esto repercutirá en el futuro de la sociedad. Nos parece pertinente trabajar fortaleciendo los factores protectores en los adolescentes para prevenir tal consumo. De las etapas de la vida, la adolescencia representa una de las más críticas por su carácter transicional y sometimiento a las influencias sociales, ya sean internas o externas, y familiares que ejercen tanto la presión en la satisfacción de sus necesidades básicas y de realización que ponen en riesgo su estabilidad emocional. En algunos estudios que se han realizado en este tema, se encontró que el consumo de drogas en México es un gran problema social que se ha introducido hasta lo más íntimo de las familias y al cual nos enfrentamos en la actualidad. Este fenómeno crece día con día tanto en el número de personas como en las complicaciones y las muertes por enfermedades relacionadas con estas adicciones. En una investigación que se realizó en el Centro de Integración Juvenil, el director indicó que cada 5 años el consumo de drogas en Sonora crece al menos un 2%, mientras que el 47% de los jóvenes de 15 y 19 años ingieren algún tipo de sustancia en su lucha contra la adicción. A diario se atienden aproximadamente a 70 pacientes y en comparación en los últimos años se ha registrado un incremento del 15% en adolescentes de preparatoria que consumen algún tipo de droga. Se recomienda que en todas las escuelas hayan talleres de prevención contra esa problemática, ya que se cree que el medio escolar es el más protector para el consumo de las sustancias. El objetivo general de este taller es fortalecer los factores de protección en los adolescentes para prevenir el consumo de drogas. Así como los objetivos específicos son fortalecer las habilidades sociales con familiares y amigos, identificar riesgos físicos y psíquicos derivados del consumo de drogas, adquirir conocimientos y pautas de actuación para la reducción de riesgos. Comenzando con el marco teórico, se habla sobre los antecedentes realizados en similar población. Por ejemplo, uno que se realizó en el COVACH de Sonora, donde se confirma que 16 jóvenes de un aula consumen drogas y continúan sus estudios, junto con asesoría personal, donde se les impartió un programa que les brinda apoyo y está especializado en el tema, con tratamientos brindados por psicólogos para enfrentar los problemas de droga y también los incidentes de violencia en los planteles. Los alumnos van poco a poco avanzando en su tratamiento, pero que también se requiere saber cuál es la situación familiar para ver qué es lo que desencadena este tipo de vicios. El primer tema que se va a llevar en el taller van a ser las generalidades de las drogas, donde se menciona que las drogas en sentido general alteran las características químicas y físicas de los organismos por medio de una acción directa sobre el sistema nervioso central, modificando su estructura y su modo de funcionar. Por su parte, Becoña y Vázquez manifiestan que el consumo de psicotrópicos puede presentarse de forma experimental, social, regular, intensa y compulsiva. Los sujetos podrían cambiar alternativamente entre estos modos y no desarrollar secuencialmente una dependencia. Esto se podría deber al efecto de la sustancia, ya sea según la cantidad, el tipo y la frecuencia con la que se consuma, para generar transformaciones psicoquímicas en el encéfalo de la misma manera que contribuyen a las expectativas, los aspectos de vulnerabilidad personal y las condiciones sociofamiliares en las que se realiza el consumo. Uno de los factores muy importantes para trabajar es el autoconcepto. Este es definido como el conjunto de percepciones, ideas u opiniones que el individuo tiene de sí mismo, independientemente de que sean falsas o verdaderas, objetivas o subjetivas, y estas opiniones le permiten descubrirse a sí mismo. Existen varios tipos de autoconcepto. Existe el social, que es la percepción que el sujeto tiene de su desempeño en las relaciones sociales. El emocional es la percepción del control de las situaciones y emociones. El familiar es la percepción de la implicación, participación e integración en el medio familiar.
El físico es la referencia a cómo se percibe o se cuida físicamente. Y por último, el académico o profesional es la percepción de la calidad del desempeño de su rol como estudiante o como trabajador. El autoconcepto tiene una estrecha relación con el consumo de sustancias en el periodo de la adolescencia, ya que es un tema ampliamente estudiado y tradicionalmente se ha considerado el bajo autoconcepto como un clásico factor de riesgo para el consumo de tales sustancias. En el autoconcepto se toman en cuenta la autoimagen y la autoestima. La autoimagen es cómo percibo que soy y el autoestima cómo valoro mi autoimagen. Esta autoestima estaría vinculada con el autoconcepto ideal, lo que me gustaría hacer y lo que los demás esperan de mí. Cuando existe una gran diferencia y discrepancia entre el autoconcepto ideal y la imagen percibida de uno mismo, se genera una ansiedad y un concepto negativo de la autoestima. El autoconcepto también toma mucho en cuenta la autoestima. Este se conoce como que debemos realizar para aumentarlo o reforzarlo. Se conocen 6 pilares. El primero es práctica de vivir conscientemente. Ya eso significa ser consciente de lo que hacemos. Práctica de aceptación de uno mismo, estar para mí mismo, a mi lado, es decir, enfrentarme a mis errores, aprender de ellos y mejorar para el futuro. Práctica de responsabilidad de uno mismo, controlar mis deseos y acciones, mis aportaciones, jerarquizar mi tiempo, elegir los valores con los que vivo. Práctica de la autoafirmación, respetar mis deseos, necesidades y valores y buscar la forma de expresión de estos. Práctica de vivir con propósito, utilizar nuestras facultades para conseguir las metas que hemos elegido. Estas metas nos impulsan y motivan en la vida. Práctica de la integración personal, integrar ideales, normas y creencias por una parte de la conducta y otra. La asertividad también es un tema muy importante, ya que es un recurso psicológico que ayuda a las personas a gestionar los conflictos con los demás de la forma más óptima posible. Las personas asertivas son conscientes de sus derechos y se ocupan de que los demás los respeten y a su vez conocen los derechos de los demás y se ocupan de respetarlos. La conducta asertiva es considerada un elemento fundamental en el proceso de socialización y en algunos casos un equivalente a habilidad social. Es el arte adquirido mediante la experiencia y la práctica de comunicarse con personas de todos los niveles, que implica habilidades para expresar y responder a sentimientos, opiniones, creencias, intereses, valores de una manera respetuosa con sus derechos propios y ajenos. Las habilidades sociales son capacidades de interacción social, recursos para establecer relaciones adecuadas y adaptadas a la realidad, expresando las propias opiniones y sentimientos. Una persona con dificultades para expresar abiertamente sus opiniones o para desenvolverse adecuadamente en su entorno será más vulnerable a la influencia de su grupo. Así, si el consumo de drogas es algo frecuente en este medio, la persona con pocas habilidades sociales, con poca asertividad, tendrá más dificultades para resistirse a la presión de sus compañeros, mientras que sucederá lo contrario en el individuo que posea un buen repertorio de conductas sociales. También cabe suponer que para el adolescente que carezca de un repertorio adecuado de habilidades sociales, el consumo de drogas se represente como una vía alternativa para satisfacer sus necesidades emocionales y de afiliación social, como medio de amortiguar el impacto de una situación vital que no controla totalmente. El plus de energía, entusiasmo, bienestar, etcétera, que ofrecen las drogas aumentan en el sujeto la sensación de poder y confianza para enfrentarse adecuadamente a los otros. En este sentido, el consumo se convierte en un modo de afrontamiento de las relaciones sociales y en una forma de enfrentarse a los problemas de la vida cotidiana. Desde esta perspectiva, las drogas sustituyen a las competencias sociales, refuerzan la conducta de consumo, puesto que permiten entrenarse la situación y mantienen el consumo en la medida de que esas situaciones sociales se repiten. Bueno, yo elegí el modelo evolutivo de Kandel, me pareció pertinente para este tema. Al igual que en las demás conductas humanas, en el consumo de drogas pueden observarse unas secuencias de desarrollo bastante bien definidas. Dichas etapas son el resultado de la interacción entre los factores individuales y sociales que facilitarán o interrumpirán la progresión en el consumo. Kandel propone un modelo que se distingue en 4 etapas: en el proceso adictivo, consumo de cerveza o vino, consumo de cigarrillos y licores de alta graduación, consumo de marihuana y consumo de otras drogas ilegales diferente a la marihuana. Bueno, este modelo se divide en estas etapas. La etapa 0 es la de no consumo, la etapa 1 consumo de cerveza y vino,
La etapa 2, consumo de tabaco, bebidas de alta graduación. Etapa 3, consumo de marihuana. Y etapa 4, consumo de otras drogas ilegales. Así es como se manifiesta que lleva como un progreso de consumo. La metodología. La población está formada por 663 adolescentes de edades comprendidas entre 14 y 19 años. Su procedencia es diversa en cuanto a entorno social y familiar. Algunos proceden de entornos desfavorecidos o conflictivos, otros están en centros de acogida, etc. Se han seleccionado los que han consumido al menos una vez una droga, ya sea legal o ilegal, y en ellos a los adolescentes que reunían las características de la edad de estudiantes de CECITES de Santa Ana, Sonora. El procedimiento: primero se solicitó el permiso con el director de la preparatoria de CECITES de Santa Ana, se le mandó un consentimiento informado a los padres para que sus hijos pudieran participar en el taller de prevención. Se aplica una encuesta de consumo de drogas de donde se selecciona a los participantes que han consumido al menos una vez una droga legal o ilegal. Se da una introducción al taller donde se habla sobre las generalidades del consumo de drogas, así como los factores protectores y de riesgo. Se trabaja el autoconcepto con definiciones y dinámicas. Después se trabaja con la asertividad y por último habilidades sociales, donde se termina con una dinámica final poniendo en práctica las habilidades sociales que se presentaron. Los materiales serían el consentimiento informado, encuestas sobre el consumo de drogas, presentación PowerPoint. El presupuesto será de 5.635, ya que se ocuparán 4.641 hojas blancas y 663 plumas. La primera sesión tiene como objetivo identificar los riesgos psíquicos y físicos derivados del consumo de drogas, donde el contenido serán las generalidades del consumo de drogas legales e ilegales. Esta sesión constará de 1 hora 30 minutos y será vivencial, ya que los participantes responden una encuesta de consumo de drogas y expositiva, ya que el instructor expone las generalidades del consumo de drogas. Los materiales serán presentación de PowerPoint, encuesta impresa en papel y plumas. Medios serán laptop, cañón y proyector de pantalla. Los instrumentos de evaluación serán preguntas orales al final de la sesión y se evidenciará esto con las respuestas de los participantes. La segunda sesión será para fortalecer en los estudiantes el concepto que tienen de ellos mismos. Se llevará a cabo el tema de autoconcepto, será de 1 hora y expositiva. El instructor hablará sobre el autoconcepto, autoimagen y autoestima. Y los otros apartados pues serán igual que la sesión 1. La siguiente sesión será para fortalecer que el adolescente cuente con un repertorio de conductas asertivas para gestionar las diferencias que puede tener con otros, así como para manejar sus conductas. El contenido será comunicación asertiva y asertividad. Será una sesión de 1 hora y será expositiva, ya que el instructor hablará sobre la comunicación asertiva, donde se mostrarán conductas asertivas que se deben llevar a cabo. Y la última sesión será para fortalecer habilidades sociales con familiares y amigos, donde el tema que será tratado son habilidades sociales. Será de 1 hora 30 minutos. Será expositiva, ya que el instructor hablará sobre las habilidades sociales que deben desarrollar para la prevención del consumo de drogas y de cómo desarrollarlas. Esta se evaluará con la participación activa de los estudiantes en las dinámicas finales. Bueno, la conclusión de este tema es que tienen una estrecha relación con la prevención del consumo de drogas, ya que como se ha visto en investigaciones realizadas sobre este tema, las habilidades sociales son importantes para controlar impulsos, relacionarse y comunicarse eficazmente con los demás, respondiendo a situaciones sociales de forma reflexiva y responsable. También, debido a que la muestra es grande, se debe reforzar estos temas con frecuencia y en grupos divididos para así poder fortalecer estos factores protectores. Para futuros proyectos se recomienda tomar en cuenta la participación de los padres de familia y no solo de los estudiantes, ya que la participación de los padres en las acciones preventivas enriquece mucho y da un mayor impacto, ya que los padres tienen como las herramientas para identificar cuando pues sus hijos están en riesgo de este problema. Muchas gracias.